Vuelvo a dar la bienvenida a todos los asistentes, sobre todo a ti. Gracias. Gracias, Rosa. Además, sé que también hay gente de la Universidad de Alicante, amigos que se han conectado, representantes de la comunidad educativa de nuestro pueblo, de Rafal, también representantes de la corporación municipal y, como te he dicho, los profesores, los alumnos, bueno, que estamos encantados. Es la primera vez que tenemos una charla virtual en el Instituto de Rafal y, además, de una manera muy brillante con una de las más importantes escritoras del panorama, escritoras o escritores, ¿no? Una de las mayores personalidades, como bien sabemos, cultural de nuestro país. Yo sabía que el éxito de la convocatoria estaba asegurado y por ello, repito, vamos a grabar la actividad y a partir de mañana se podrá ver en nuestra página web. Bueno, el alcalde te ha dado la bienvenida. Entiendo que quieres volver a decirle algo, Manuel. O le doy paso. Sí, no, está aquí. Le doy paso al director para que también te salude. Sí, para que también te salude Paco. Por favor, Paco. Buenas tardes, Rosa. Soy Paco Torregrosa, director del IE Rafal. ¿Qué tal? Y buenas tardes también a todos. Darte la bienvenida especialmente, es un placer saludarte y que estés con nosotros. Agradecerte tu deferencia a través de los contactos que has tenido con nuestra coordinadora Paola y, como te digo, muy orgullosos de poder contar contigo en esta charla, aunque sea virtual, y aprovechar para, en cuanto sea posible, reiterar la invitación para que puedas estar con nosotros en el pueblo de Rafal y especialmente en el instituto. Muchas gracias y es un placer. Por supuesto que sí, muchas gracias a ti, Paco, y a todos vosotros. Iré en cuanto pueda, eso os lo aseguro. O sea que nada, encantada. Gracias. Esa que ladra es mi maldita perra, la adoro. Paola, dame la palabra un momento. Sí, claro que sí, lo he pensado. Adelante, Manuel, adelante. Bueno, nada, bienvenidos a todos, ¿no? Y buenas tardes a todos. Yo quería agradeceros fundamentalmente a Paco y a ti, Paola, en primer lugar, por esta iniciativa, por este proyecto de investigación e innovación, que la verdad, pues para nosotros, para Rafal, esto lo que va a hacer es que la calidad de enseñanza sea muchísimo mayor y si la mujer es el referente, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Nuestros hijos seguro que van a crecer, van a tener más valores, van a estar más ricos en valores que nosotros después de este tipo de proyectos, ¿no? Por lo menos van a ser más iguales, más igualitarios que nosotros, que yo creo que esto es algo fundamental, ¿no? Y a Rosa Montero, pues agradecerte tu participación. Como te he dicho anteriormente, es un lujo para nosotros y yo espero verte aquí, recibirte pues más pronto que tarde. Espero que esto de la COVID desaparezca pronto. Parece que hay, bueno, pues algunas cuestiones que nos hace pensar en ello, ¿no? Ojalá, pero... Perdón, porque me ha aparecido aquí algo encima y me desaparece. Y bueno, mira, la calidad literaria tuya es impresionante, ha plasmado el paisaje humano en todos tus libros y bueno, y la verdad que te lo quiero agradecer. Mi mujer y yo, que estamos aquí los dos, te lo agradezco. Sí. Muchas gracias. Pero además yo pienso que has plasmado el paisaje humano, pero en todas sus dimensiones, que has sido un referente de tu tiempo. Has hablado de todo tipo de paisajes. Yo he leído libros tuyos que te has acercado a un mundo que no es conocido, que es la marginación y los valores que hay en la marginación y también las grandes sombras. Y también decirte una cosa. Ya no tenía que hablar. Ya, pero me da lo mismo. Yo la conozco más que tú. Dale. Decirte una cosa, que tú has hecho que la literatura, a través de la literatura, mira, que fundamentalmente las cosas, el mundo no nos sean indiferentes. Qué bonito. Muchas gracias. ¿Sabes? Y eso sobre todo. Vale. Qué bien, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos tomaremos unas cañas ahí en el Rafal. Bueno, muchas gracias. Por supuesto. Y besos. Chao. Muchísimas gracias, Manuel, muchísimas gracias a los dos. Y para contextualizar el encuentro, si me permites, Rosa, vamos a ver el vídeo que resume el proyecto. Entonces, si por favor, Fran, ¿nos ayudas a poner el vídeo? Fran, ¿no se escucha ahora?
española Rosa Montero. Perdón, volvemos a empezar. Ya va. Elías Rafal se propone elaborar un proyecto transmedia cuyo eje vertebrador es la obra Nosotras, historias de mujeres y algo más, de la escritora española Rosa Montero. Para esta iniciativa queremos contar con la participación del alumnado de sexto del Colegio Público Trinitario Sena. Más de 100 referentes femeninos biografiados acompañarán a docentes y alumnos a lo largo del curso 2019-2020, a partir de la lectura, investigación y análisis de personajes como Agatha Christie, Frida Kahlo, Egeria y Ana Comnena. Entre otros, los estudiantes del colegio y del instituto realizarán una serie de actividades integradas que les permitirá desarrollar de forma coordinada e interdisciplinar las distintas competencias clave desde una óptica feminista. Cette proposition vise à créer de convaincre l'école primaire et le collège grâce au travail en équipe des profs principaux de la 6e et des profs du collège des matières telles que l'espagnol, l'anglais, le valencien, le français, la religion, l'histoire géo, la philosophie, l'informatique, le dessin, le latin et la physique et chimie. Pour cela, les enseignants recevront conjointement une formation dispensée par les experts sur féminisme et coéducation. Et ensuite, ils procéderont à l'organisation des élèves en groupe de coopération afin d'exécuter les tâches qui leur seront assignées. The originality of our project lies in the fact that both curricular and transversal contents will be worked through more attractive digital media for our students, such as illustrated albums, comics, and digital posters in different languages. In this way, clear linguism is also promoted. In addition, theater, fictional interviews, and all test interpretation in podcast format will be present. On the other hand, a sign now designed for the female reference chosen will be made in the common areas of our secondary school together with a video about the relevance of the book that will support our approach. Una altra idea que inclourem és la creació d'un racó violeta, amb la finalitat d'elaborar un fons bibliogràfic feminista per educar en igualtat el nostre alumnat. A més d'implicar l'escola, aquesta iniciativa també farà partíceps altres agents socials, com la Biblioteca Municipal. Per a tancar d'una manera brillant el treball, comptarem amb la presència de l'escriptora Rosa Montero, que impartirà una conferència sobre la seva obra, alhora que valorarà el treball realitzat. Qué bonito. Lo he visto mal porque he visto solamente una pantalla partida y tal, pero muy bonito. Lo veré luego cuando lo colguéis, lo volveré a ver, lo veré bien. Pero me parece precioso. Bueno, el proyecto me parece absolutamente maravilloso. Y el vídeo seguramente también, cuando lo vea entero, en pantalla entera. Pero bueno, nada, me ha encantado. Muchas gracias, Rosa. Yo, de una manera muy breve, quiero relatar cómo se gesta este proyecto y cómo lo hemos llevado a cabo con la imposibilidad de la COVID, pero con toda nuestra ilusión y con todo nuestro cariño. Mira, bueno, comienzo contando una historia. Érase una vez, en un pequeño y afortunado pueblo de menos de 5.000 habitantes, un grupo de profesores y maestras decidimos emprender un proyecto educativo para educar en igualdad a los chicos y chicas de Rafal. Para ello tomamos como punto de partida una obra de una escritora muy querida y leída en nuestro instituto, presente en nuestros clubes de lectura y en las aulas, como es la internacionalmente conocida Rosa Montero. Nosotras, historias de mujeres y algo más, publicada en 1995 y ampliada en 2018, visibiliza modelos femeninos diversos y gracias a su lectura y análisis estamos intentando completar el canon cultural de la educación primaria, secundaria y bachillerato, a menudo copada por nombres masculinos. A Orihuela y a Valencia nos fuimos un grupo de profesoras, amigas y alumnos a buscar a la escritora para proponerle participar en el proyecto. Ella nos recibió en todo momento con dulzura, amabilidad y un generosísimo sí. Con ilusión y rigor nos pusimos manos a la obra. Sin embargo, justo en plena faena, un maldito virus llegó, llevándose por delante miles de vidas
y también muchos de nuestros sueños. No obstante, al igual que han hecho los grandes héroes de esta contienda, como son el personal sanitario y los trabajadores incansables de este país, los docentes de Rafal hemos hecho lo imposible por continuar con nuestro trabajo. Las maestras del cole Karina, Tamara, Conchi y María José, y desde el instituto Fina, Fran, Malena, Pedro, Inma, Francesc, Asun, Juan, Paula, Bea, Mar, María José, Pilar, Conchi, Mónica, Paco y yo, nos hemos dejado la piel para realizar vídeos, marionetas, pósteres, poemas, relatos, ilustraciones, murales, etcétera, que restituyen, como escribiste tú en la introducción de la primera edición por el año 95, una historia que no está en la historia y solo se puede rescatar aguzando el oído y escuchando los susurros de las mujeres. Nuestros pequeños héroes, los alumnos, junto con sus familias, también están teniendo un comportamiento ejemplar trabajando desde casa. Y ahora que se puede salir, chicos, llevando mascarilla, demostrando civismo y responsabilidad, valores que también queremos transmitir con este proyecto. Después de lo relatado, esta tarde, para nosotros mágica, tenemos por fin una recompensa a todo este esfuerzo, un sueño cumplido, gracias a una hada madrina que ha recorrido todo el mundo, realizando entrevistas a más de 2000 personalidades, asistiendo a ferias internacionales de libro, impartiendo cursos, clases, conferencias en prestigiosas universidades europeas y americanas. Una hada madrina que ha recibido innumerables premios como periodista y escritora, por ejemplo, el Nacional de las Letras en 2017, y que publica desde hace ya décadas la columna del País de los domingos, además de cientos de artículos también en periódicos latinoamericanos, comentados por muchos de nosotros en pruebas de selectividad. Rosa es, como ya sabemos, una prolija novelista. Prueba de ello es que con su obra La carne inauguramos nuestro club de lectura el curso pasado y con Lágrimas en la lluvia hemos cerrado el club de este curso. Además, tanto en su obra narrativa como periodística, plantea su deseo de que haya una sociedad más justa, donde reine la solidaridad, la tolerancia y la igualdad. Y esta actitud solidaria para con el prójimo y todos los seres vivos es un programa de vida que ella ejecuta con implacable coherencia. Por ejemplo, lo que nos ha contado antes, durante la pandemia nos brindó un taller de escritura creativa a través de sus redes sociales y hoy vuelves a abrir tus puertas, en este caso a nosotros, al modesto y humilde pueblo de Rafal. Entonces, muchas gracias. Otra vez. Ups, que me caigo. No, gracias a vosotros. Gracias por ese proyecto precioso, por ese entusiasmo, por cambiar el mundo, por hacer un sitio mejor y por ese entusiasmo lector de mi obra también. O sea, no sé cómo agradeceroslo con la cantidad de libros maravillosos que hay para leer, que insistáis en leer los míos. Me parece como si me dierais un premio de la lotería, ¿no? Leí en un libro de Clara Obligado que decía un cálculo muy simple, que es que si una persona lee un libro a la semana desde los 8 años hasta los 80 años, solo lee 3000 libros en su vida, que me parecen poquísimos, ¿no? Y dices, Dios mío, con los pocos libros que puede leer un buen lector, y escogéis libros míos y repetís. Bueno, os lo agradezco muchísimo, de verdad, ¿no? Y estabas leyendo has citado parte del prólogo de la primera edición del origen de este libro de nosotras, que es aquel Historias de Mujeres que saqué hace 26 años, ¿no? Y yo decía, en efecto, que había que aguzar el oído para escuchar el susurro de las mujeres. Bueno, pues en estos 26 años ese susurro se ha convertido en un clamor, es un griterío. Quiero decir que cuando yo empecé a hacer aquel libro, pues lo hice en primer lugar porque me encantan las biografías. Tengo una biblioteca personal muy grande de biografías, sobre todo de escritores, de artistas, hombres y mujeres, ¿no? Porque me parece que leer biografías pues es un poco como tener un mapa de navegación de la propia vida, ¿no? De la propia existencia. Ves cómo otras personas pues han solventado cosas que te van a pasar a ti, amores, desamores, enfermedades, éxitos, fracasos, ¿no? Aprendes de lo que somos los humanos. Me encantan las biografías. Entonces, como me gustaban tanto, pensé en hacer un libro. También me gusta como escribir, ¿no? Textos biográficos.
Y se me ocurrió entonces hacerlo de mujeres porque había descubierto, leyendo biografías, un montón de mujeres extraordinarias que yo no creí que existieran. Hace 26 años lo que pensábamos, hombres y mujeres, es que no aparecían mujeres en la historia, había poquísimas biografías de mujeres, y pensábamos que no aparecían mujeres en la historia porque lo habíamos tenido tan difícil que no habíamos podido hacer nada. Es decir, pobrecitas de nosotras, no nos dejaban estudiar en la universidad. En España no se permitió el acceso a la universidad, si no recuerdo mal, hasta 1911 a las mujeres, ¿no? Y en el resto del mundo lo mismo. No nos dejaban estudiar, no nos dejaban trabajar, no nos pagaban por el trabajo. ¿Cómo íbamos a aparecer en el mundo, no? Eso es lo que pensaba entonces, pero leyendo las biografías encontré a una serie de personajes extraordinarios que se habían salido de esa, que habían sido, yo pensaba, que habían sido excepciones, y dije, no, pues hay muchas más excepciones, ¿no?, de lo que yo creía. Ha habido mujeres, aún así excepciones, pero muchas más abundantes de lo que yo creía. Bueno, en estos 26 años nos hemos dado cuenta de que no han sido excepcionales para nada. Hay una lo cuento, lo digo, la cito en el libro de nosotras, una investigadora que es Ana López Navajas, que lleva como 10 años o 12 creando un archivo, un fondo de mujeres de todo el mundo a lo largo de la historia para ofrecerlo a la educación, a los institutos y todo lo demás, un fondo de información para que añadan y sumen más referentes, lo que estáis haciendo con este proyecto maravilloso, más referentes femeninos en nuestra enseñanza pública. Ella misma hizo también un estudio hace no me acuerdo cuántos años y demostró que solamente había un 6% de referentes femeninos en nuestra enseñanza pública, solo se referían. Bueno, entonces estos años últimos nos han demostrado que ha habido mujeres en todos los campos, en los campos más insólitos, los que creíamos que eran imposibles, mujeres importantísimas. Por ejemplo, en el mundo árabe, que es tan misógino y tal y cual, vale, ha habido sultanas importantísimas que han mandado. En el mundo chino también ha habido emperatrices chinas, ha habido piratas, ha habido guerreras, ha habido conquistadoras no hay un solo campo del arte, de la política, de la ciencia, de la investigación, de la vida. No hay ni un solo campo de la vida en donde no haya habido mujeres extraordinarias haciendo cosas extraordinarias y haciendo cosas importantísimas, siendo muchas veces las primeras. Lo que pasa es que luego la historia que ha sido masculina, que ha sido machista, las ha borrado. Hubo, por ejemplo, una faraona, Hatshepsut, que no pasó a la historia como faraona, sino como faraón. Se escribía como faraón y estuvo como 20 años reinando. Y cuando murió, y era mujer, cuando murió, picaron todos los jeroglíficos en donde venía su nombre. Solo quedaron 2 o 3 y por eso sabemos que existió. Pero los picaron, la borraron hasta de las pirámides, ¿no? Picaron los jeroglíficos. Hubo esta faraona que no viene en mi libro, pero es que hay muchísimas más, claro, no, en mi libro vienen un puñado nada más, un puñadito de nada. Pero, por ejemplo, increíble pensar que si te dicen, ya lo habéis leído, ¿no? El libro, o sea, que lo sabéis, pero si te dicen, ¿quién es el primer autor literario de la historia, ¿no? El primer autor literario, pues el primer autor es una mujer, que es Eneduana, ¿no? Que escribió Exaltación a Inanna, que es una oda religiosa a Inanna, poética religiosa a Inanna, que es una de las diosas madres de la antigüedad, y que se conserva todo el texto, que sabemos bastante de ella, era hija del rey Sargón, Acadio, de hace 4.300 años. El primer autora de toda la historia de la humanidad es una mujer que nadie ha sabido quién es. Y también de ella son las primeras anotaciones musicales, las primeras anotaciones astronómicas. Así que esta mujer está en el origen de la literatura, en el origen de la música y en el origen de la astronomía. Y no sabemos nada. La gente no sabe qué es esa mujer la que fue estuvo al principio de todo esto, ¿no? Y esto ha llegado hasta ahora mismo, ¿no? Y esto nos pone además a las mujeres, nos pone un doble conflicto y un doble peso, porque
como le pasaba a Clara Schumann, ¿no? Clara Schumann, como sabéis, también era compositora, era una de las grandes músicas de su época, era una pianista formidable, mujer de Schumann, el famoso compositor, y ella compuso también varias canciones que nos han llegado hoy dentro del catálogo de su marido, firmados por ella, ¿eh? Su marido no le quitó la autoría, firmadas por ella, y que son preciosas, por cierto, ¿no? Pero lo terrible es que ella, como pongo en el libro, apuntó en el diario una entrada terrible que decía: tuve en algún momento la ilusión de componer, pero luego me dije, la estúpida, la absurda, la vana ilusión de componer. Pero luego me dije, si ninguna mujer lo ha logrado hasta ahora, ¿por qué lo vas a lograr tú? Y entonces dejó de componer. Lo terrible es que había habido antes que ella montones de compositoras importantísimas. Lo terrible es que mientras que ella decía esto, en Europa había montones de compositoras importantísimas, pero el machismo, el sexismo impedía que se relacionara, que se conocieran unas con otras. Así que las mujeres hemos tenido que empezar siempre desde cero, que es como llevar una montaña a las espaldas. Eso todavía lo hace más difícil. Sin poder estudiar, sin que te reconozcan, sin que te paguen, sin tener referentes, empezando de cero cada vez. Es tremendo, es dificilísimo. Y luego quería decir también lo que ha dicho el alcalde, ¿no? Que decía, y así vamos a conocer más el mundo de las mujeres. Y tiene toda la razón, pero yo diría mucho más. Vamos a conocer más el mundo, simplemente. Es decir, esta historia que hemos recibido hombres y mujeres es una historia falsa. Es algo que nos han robado a todos, no solo a nosotras, se lo han robado a los hombres también. Es el conocimiento histórico verdadero de un pasado que es un pasado de todos nosotros. O sea, somos hijos e hijas de esos hombres y de esas mujeres y nos han manipulado ese pasado de una manera brutal. Así que es algo lo que vamos, no es algo que vayamos a rescatar mujeres, no. Vamos a rescatar el pasado común que nos pertenece a todos, porque el feminismo no es una cosa de mujeres en absoluto. El feminismo es algo, o el antisexismo, si queréis llamarlo, es algo que nos afecta a todos y que nos importa a todos. Estamos cambiando, hombres y mujeres, 4 o 5 generaciones, estamos cambiando una manera de relacionarnos de milenios, ¿no? Y lo estamos cambiando conjuntamente. Ese mundo va a ser completamente distinto para ambos sexos. Así que nos importa tanto a los hombres como a las mujeres esta revolución antisexista, que además nos libera a las mujeres doblemente, pero desde luego a los hombres también les libera de tener que centrarse en el estereotipo del macho, ¿no? En el estereotipo de la hembra, de la chica. Yo he visto a muchos hombres sufrir un montón por esa obligatoriedad, y a muchos chavales, de ser valiente. ¿Por qué tiene que ser el más valiente? ¿Por qué tiene el hombre en una reunión, si pasa algo, si hay 7 mujeres y un hombre, si pasa algo, se siente como en la obligación de pegarse con el otro? ¿Por qué? Yo he visto a muchos hombres sufrir horriblemente, a muchos chavales sufrir horriblemente por eso, ¿no? Por la sensación de que no dan la talla como hombres, como esa estupidez que les han dicho que es un hombre y esa estupidez que nos han dicho que es una mujer. Entonces, esto nos libera, estamos en ello. El machismo es una ideología que nos educa a todos, a hombres y a mujeres, nos taladra en la cabeza a hombres y a mujeres. Las mujeres nos tenemos que liberar de eso también. Y luego, si queréis, en las preguntas os cuento algunas de los experimentos que se están haciendo interesantísimos y que demuestran cómo estamos todos tan absolutamente con la cabeza completamente perdida. Os cuento solo una cosa. En la atención primaria, médica primaria, en España y en el extranjero, se han hecho muchos estudios de esto. A los hombres con los mismos síntomas van a atención médica primaria, hombres y mujeres con los mismos síntomas. Y a los hombres les mandan más pruebas diagnósticas y a las mujeres nos mandan más ansiolíticos. Porque consideran que estamos chaladas, que nos lo estamos inventando, ¿no? ¿Y quiénes lo mandan? Médicos y médicas. Lo mandan exactamente igual médicos. En España, en concreto, a las mujeres nos cuesta, tardamos un 13,8% más de tiempo en ir a un especialista, porque nos mandan ansiolíticos en vez de mandarnos al especialista.
Los hombres van 13,8% más rápidamente al especialista que nosotras. Y lo mandan doctoras también. Así que hagamos todos un esfuerzo por ser más libres, que seremos también más felices, evidentemente, ¿no? E insisto, es de todos. No estamos haciendo esto hay que visibilizar a las chicas. No. Estamos haciendo esto porque vamos a hacer un mundo mucho más real, mucho más auténticos. Vamos a ser más auténticos todos, no solo más justo, que también. Pero sobre todo vamos a ser más libres y más felices. Ay, efectivamente, ¿no? Hay que restituir la historia, no hay que efectivamente darle prioridad a la mujer ni al hombre, sino simplemente justicia histórica, ¿no? De lo que estás hablando. Incluso se me ocurrían a mí ejemplos de la prehistoria. Hay elucubraciones que se dice que las primeras pinturas rupestres también son obra de mujeres por las manitas pequeñas, ¿no? Y los primeros poemas, claro, son nanas que cantaban de cuna mujeres a sus bebés. Sí, sin duda, ¿no? Lo de las pinturas está, en varias de ellas se piensa, vamos, esta es una teoría muy fundamentada, que son mujeres, que podrían ser además, porque tuvieran relación con cierta hechicería, con ciertos ritos religiosos también, puesto que la mujer además paría. Imaginaos lo que debía ser para un mundo cavernícola el poder que se le suponía a la mujer por poder dar la vida, ¿no? Debía de ser algo verdaderamente asombroso, cuando no sabían ni siquiera, ¿no?, qué otra parte de influencia tenía el hombre en ello, ¿no? O sea que sí, no, muy interesante. Y luego, por eso, además, en mi libro, en Nosotras, no es un libro ni el primero, Historias de Mujeres, ni Nosotras. No es un libro de santitas. Hay muchas mujeres terribles, horribles, malísimas. Porque las mujeres no queremos ser santas, queremos ser libres, queremos poder ser lo que queramos. Queremos poder... Mira, yo siempre digo que cuando las mujeres podamos ser tan tontas y tan malas como algunos hombres son a veces, sin que nos señalen por ello y nos digan así sois las mujeres, es cuando habremos alcanzado la verdadera libertad. Efectivamente, que se lo digan a Laura Reading, por ejemplo. Sí, qué malvada, qué tremenda, ¿no? Sí, bueno, y la emperatriz de Bizancio que sacó los ojos a su hijo, y bueno, hay gente terrible, pues claro, por supuesto, también. Pero luego, por otro lado, estamos ahora con el COVID. No olvidemos que con el COVID los mejores resultados, dentro de los 10 países del mundo con mejores resultados, 8 están dirigidos por mujeres. O sea, la primera ministra es mujer. No olvidemos. O sea, que somos unas gestoras políticas que yo no sé por qué no votamos siempre a mujeres, porque se ve que gestionamos mucho mejor la cosa pública, vamos. Mucho mejor. Muy bien, bueno, podríamos estar eternizándonos con estas charlas. Mira, yo, por ejemplo, también quería destacar de la obra precisamente eso, ¿no? Que no son mujeres todas buenas, hay alguna pregunta que va en ese sentido, sino que se quiere romper con el tópico del eterno femenino, ¿no? Exacto. Exacto, porque y además por eso hemos elegido también este libro como eje axial de nuestro proyecto, no son perfiles didácticos sin más las santas, ¿no? Sino que además, para nada. Y el libro además tiene tantísimos estratos bibliográficos, bueno, intertextuales de todo tipo, que eso da para mucho, ¿no? Bueno. Pero bueno, si quieres, vamos a pasar a las preguntas. En primer lugar, pues tenemos del Departamento de Filosofía al profesor Fran Béjar, que va a mostrar un breve extracto de su actividad y a realizar la primera pregunta. Hola, muy buenas tardes, Rosa. Es un placer charlar contigo, la verdad. Nosotros lo que hemos hecho ha sido utilizar tu libro como guión para un documental, ampliar con algunas mujeres referentes del mundo de la música, de la astrofísica y de algunos ámbitos más. Y voy a ponerte, para no explicarlo yo, unos minutitos como un botón de muestra y de ahí vamos a empezar nuestra primera pregunta también, ¿vale? Guay. Lo más asombroso es comprobar que siempre ha habido mujeres capaces de sobreponerse a las más penosas circunstancias. Women
in music. Y fueron muchísimas más que las que hoy conocemos y recordamos. Okay, hi everybody, my name is Miss Raisa, but my real name is Ima Roisali. I'm 23 years old and I was born in Morocco, exactly in Paris. I live here in Barcelona since I was 8 years old. Es la historia de una niña que llevaba velo, era tímida, miedosa, siempre mirando el suelo, siempre la molestaban por llevar ese pañuelo, pero no... How and why did you become a musician? And more specifically, a rapper? Vale, pues un poco trasladando la pregunta es ¿cómo y por qué empezaste a ser periodista y también escritora? Pues mira, muy bonito era también el vídeo. Pues escritora, la verdad es que no empecé. Soy, y te voy a contar. La mayor parte de los novelistas hemos empezado a escribir de niños. Eso suena como muy raro, pero es así, es lo común. Yo leí una entrevista de la Rowling, la autora de Harry Potter, y decía que su primera novela la había escrito con 6 años y era de un conejito que hablaba. Y yo mis primeros cuentos los escribí con 5 años y eran de ratitas que hablaban. Nos da a todas por los roedores parlantes, no sé si tendrá un significado, pero bueno. Entonces, quiero decir con esto que desde que me recuerdo como persona, porque los recuerdos articulados de uno mismo vienen más o menos de esa edad, ¿no? 4 o 5 años. Desde que me recuerdo como persona, me recuerdo escribiendo ficción. Así que nunca lo escogí, no es que yo decidiera hacerme escritora, es que estaba ahí, forma parte estructural de lo que soy. Para mí es como una definición esencial de mi persona, ¿no? Y lo considero como un esqueleto exógeno que de alguna manera me hace mantenerme en pie, ¿no? Sin embargo, el periodismo sí lo escogí, eso sí. ¿Y por qué lo escogí? Porque naturalmente no podía pensar en vivir de la novela y de la ficción, que por cierto no se debe, dicho sea de paso. Si hay aquí entre vosotros alguno que quiere escribir alguna... No se debe jamás vivir de la novela, porque la novela debe de ser, o la ficción, los cuentos y tal, debe de ser un ámbito de libertad, y si tienes que ganarte, yo qué sé, el alquiler con eso, pues seguramente perderá muchísima libertad, aparte de que os digo que es imposible ganarse la vida. Bueno, hay que vivir de otra cosa. Entonces, pues me gustaban varias cosas. Estudié psicología, porque, entre otras cosas, estudié psicología porque pensaba que estaba loca, ¿no? Que es por lo que estudia psicología o psiquiatría el 98%, ¿no? de las personas. Luego el otro 2% son hijos de psiquiatras y psicólogos y eso lo tienen peor, yo creo, ¿no? Pero bueno, lo dejé en cuarto. Estudié psicología, hacía teatro independiente y me encanta y me sigue encantando. Hice 5 años teatro, o sea que podía haber hecho cualquiera de esas cosas. Pero estudié también periodismo porque me gustaba escribir. Entonces pensé que estaría bien, me gustaba escribir y tenía una curiosidad universal, me gustaba todo y pensé que el periodismo me permitiría seguir aprendiendo toda mi vida, y es verdad. Entonces, como no tenía dinero y necesitaba trabajar, pues en primer curso de periodismo me puse ya a trabajar como periodista y ya la vida me fue decantando, o sea que periodismo, por lo tanto, sí lo escogí y la escritura la escritura me escogió a mí, o sea, y realmente me da horror pensar que se pueda acabar, o sea, que me bloquee y que no tenga eso, porque no sé cómo podría vivir sin ese esqueleto exógeno, ¿no? Y eso que nos hemos llevado todos. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, en segundo lugar, desde el cole, Carmen quiere hacerte una pregunta en representación de su clase. Genial. Hola. Hola. Soy Carmen, de sexto de primaria del Colegio Trinitario Seba. Nosotros hemos participado en el proyecto del instituto realizando ilustraciones para el álbum ilustrado coeducativo que se está realizando en las asignaturas de inglés, francés, latín y castellano. Las actividades consisten en realizar poemas, historias o breves biografías de algún personaje femenino de su libro, Nosotras, para después imprimirlo en forma de libro, gracias a la editorial Fun Readers. Nuestra pregunta es, ¿qué libro que usted ha escrito le ha marcado más y por qué? Libro mío, escrito por mí. Pues es que no puedo escoger uno solo, cariño, porque la escritura es la obra,
de la escritura es un camino y realmente cada libro te lleva al siguiente, es como la vida. Escribir es una manera de vivir y una manera de vivir especialmente intensa. Entonces, es muy difícil, tú es que eres muy pequeña, pero muy joven, pero si a mí me preguntas que escoja un momento de mi vida, un solo momento me resultaría también muy difícil, ¿sabes? Porque vas teniendo momentos que son importantes para ti, diversos, ¿no? Entonces, hay varios que me gustan más, todos han sido necesarios para mí, porque en todos he aprendido algo, ha sido ese paso necesario para ir al siguiente, ¿no? Pero bueno, fue importante, muy importante el tercero, por ejemplo, Te trataré como una reina, porque conseguí ahí separarme, ahí conseguí que los personajes empezaran a contarme la historia. Ahí yo me callé y empecé a escuchar a los personajes y los personajes empezaron a contarme la novela. Y eso es un paso muy importante en la madurez de un escritor. Ese fue muy importante. Fue muy importante Historia del Rey Transparente porque creo que es mi novela más ambiciosa y era un reto tremendo para hacer. Está escrita, son 600 páginas, está escrita en presente continuo, que es una locura. O sea, está escrita todo el rato como si hablara en presente, le está pasando. Es una locura estilística y yo creo que funcionó. Entonces estoy orgullosa de esa novela. Me gusta la Loca de la Casa porque me parece un libro, es mi libro más interactivo, juego con el lector, me parece un libro, me divertí mucho, me parece original. Me gusta La ridícula idea de no volver a verte porque creo que es muy personal. Me gusta La carne. Los últimos me gustan más porque la narrativa, la novela es un género de madurez y si todo va bien, normalmente escribes mejor cuando ya eres más mayor, ¿no? Las novelas, hay excepciones, claro, pero en general pasa así. Y yo siento que mis últimos libros son mejores en conjunto, ¿no? Como son más sólidos. Así que, pues bueno, ya te digo, todos. Necesitas todos, hasta los que menos me gustan, porque si no, no hubiera podido seguir adelante. Muchas gracias. A ti, cariño. Muy bien. Ahora te va a preguntar de primero de la ESO, de inglés, Martina. Hola, buenas tardes a todos. Soy Martina Hola. de y en mi clase estamos trabajando con Inma, nuestra profesora de inglés y lengua. El álbum ilustrado sobre 3 escritoras británicas, las hermanas Bronte, Mary Wollstonecraft y Florence Nightingale. Mi pregunta para Rosa Montero es, si tuviera que elegir entre un libro que hayas leído, ¿qué libro elegirías? Eso todavía es más difícil de contestar que el anterior, porque la lectura, mira, yo lo primero es que soy una lectora apasionada. Yo creo que todos los escritores, en primer lugar, somos lectores y lectores que además escribimos, pero sobre todo lectores apasionados. Así que he leído muchísimo, ha sido esencial para mí la lectura, los libros han sido siempre mi talismán. Cuando tienes un libro es como si te protegiera de todo lo malo, ¿no? Entonces, pues han sido importantísimos para mí muchas veces, ¿no? Montones de libros a lo largo de mi vida. Pero bueno, puedo decirte, por ejemplo, cuando me preguntan algo así, puedo decirte 2 libros importantes por otra cosa, ¿no? Por otra razón. Porque son 2 libros de 2 personas que yo considero que son como maestros míos. Maestros tardíos, porque empecé a leerlos cuando ya llevaba como 3 novelas publicadas y tal. Pero en los libros que ellos escribían descubrí que llevaban a lo máximo, a lo sublime, todas las búsquedas literarias que yo tenía. Nunca llegaré a la altura de ellos, ¿no? Entonces, en la parte más realista, que yo tengo una parte más realista, pues Lolita de Vladimir Nabokov. Y en la parte más fantástica, una escritora extraordinaria que además os recomiendo vivamente. El libro que más me gusta de ella es Los desposeídos y se llama Ursula K. Le Guin. Y si no lo habéis leído, os recomiendo ya que os leáis, por ejemplo, la tetralogía de Terramar, los libros de Terramar, de Ursula K. Le Guin. Terramar hace 30 años publicó Terramar esta mujer y es el antecedente de Harry Potter. Y es mucho mejor que Harry Potter. O sea, leeros a Ursula K. Le Guin que vais a flipar.
os va a encantar. Así que empezad por los libros de Terramar y luego os vais a hacer completamente fans de ella. Vale, gracias. A ti. Muy bien. Muchas gracias. Y a continuación, Julia, de primero de la ESO, va a hacer su pregunta. En la asignatura de lengua castellana, con la profesora Beatriz, hemos estado estudiando las biografías de 4 referentes femeninos para trabajar el álbum ilustrado. Frida Kahlo, Beatriz Galindo, Norma Andrade y Zenobia Camprubí. Dicho esto, las cuestiones que quería plantearles son: ¿a qué mujer de su libro Nosotras le gustaría haber entrevistado? Y durante el tiempo en el que realizaba entrevistas, ¿a qué mujeres ha entrevistado que hayan aportado algo de feminismo en su vida? Muchas gracias. Pues me hubiera gustado entrevistar a la marquesa de Châtelet, por ejemplo, ¿no? Que era un maravilloso personaje del 18, ¿verdad? Que era que fue amante de Voltaire, que era física y matemática, fue la introductora junto con Voltaire, pero más ella, porque ella era la que sabía mucho más ciencia que Voltaire, en Francia, de Newton, de las ideas de Isaac Newton. Escribió además Émilie de Châtelet, escribió el más bonito discurso de la felicidad de todo el XVIII. En el siglo XVIII empezaron a escribir discursos de la felicidad diciendo que los seres humanos, diversas personas, se llamaban los discursos de la felicidad, diciendo que las personas tenemos derecho a ser felices en la vida. Esto que ahora a ti te parece obvio, pues antes no era obvio, ¿sabes? Antes se nos educaba en la Edad Media y tal, en que el mundo es un valle de lágrimas y que venimos a sufrir. Y entonces en el 18 se reivindicó y se reclamó el derecho a la felicidad. Bueno, Madame de Châtelet escribió uno de los discursos de la felicidad más bellos y tales. Era un personaje maravilloso. Pero vamos, me hubiera encantado entrevistar a 20.000, ¿eh? O sea, a Asia Ramazan, que es una de las guerreras del Rojava, del Kurdistán sirio, que nos han estado defendiendo. En el Kurdistán sirio se ha hecho una república progresista, y entonces ahí ha habido una serie de milicianas sirias, kurdas, que han estado defendiendo a todo Occidente del ISIS, ¿sabes? Esos monstruos del ISIS, ¿no? Pues esta chica murió con 19 años, ¿no? Defendiéndote a ti, defendiéndome a mí, defendiéndonos a todos nosotros. Pues me hubiera encantado entrevistarla a ella también, ¿no? Y bueno, en Eduana me hubiera encantado entrevistar a todas. Y de los que entrevisté, bueno, pues ya no es la cosa ya solo feminista, ¿no? Es las mujeres fortísimas que he entrevistado. Entrevisté a Indira Gandhi, por ejemplo. Indira Gandhi fue presidenta de la India, la asesinó uno de sus guardias personales por un asunto de conflictos religiosos, ¿no? Y fue una presidenta, fue un personaje fascinante, interesantísimo, ¿no? Y muy dura, pero tremenda, en unas condiciones. Es muy duro ver que las mujeres presidentas de los países asiáticos acaban muchas veces asesinadas, ¿no? Benazir Bhutto de Pakistán también la asesinaron, ¿no? Es tremendo el doble pago que tiene la mujer. Me encantó entrevistar a Malala, ¿sabes? Malala, la niña afgana que le pegaron el tiro, que le dieron el Nobel de la Paz, pues la entrevisté y me encantó. Es un personaje tremendo, ¿eh? Cuando la entrevisté no tenía más de 16 o 17 años, la entrevisté en Birmingham cuando todavía tenía la cara medio deformada por el tiro, ¿no? Y ha habido, he entrevistado otra, me acuerdo, a Taslima Nasrin, que era una luchadora bengalí, escritora bengalí, que le hicieron también, la iban a asesinar justamente los extremistas árabes de Bangladesh, ¿no? Y tuvo que huir a Occidente, ¿no? La entrevisté en un hotel en Suecia y con unas medidas tremendas, ¿no? De precaución, y esta mujer pues era, pues sí, por unos libros en donde reclamaba pues democracia, y democracia para todos, no solo para los hombres, también para las mujeres, ¿no? Bueno, he entrevistado a mujeres interesantísimas, la verdad, muchas. Vale, muchas gracias. A ti. Muchas gracias, qué interesante. Están comentando todos por redes, que está siendo interesantísimo. Qué bien.
Miguel Ángel, por favor, tu intervención de cuarto de la ESO. Buenas tardes, Rosa. Hola, ¿qué tal? Desde la asignatura de religión hemos trabajado los alumnos de tercero y cuarto junto a nuestra profesora Fina el papel de la mujer en la Edad Media, más concretamente la vida de la mujer en los monasterios y en las abadías, centrándonos en la santa Hildegarda von Bingen. Nuestro objetivo es realizar una representación con marionetas hechas por nosotros como esta, una representación teatral, como he dicho, que contara su historia, la historia de nuestra protagonista, utilizando además la música compuesta por ella misma, adaptándola al sistema de notación musical actual. Esperemos que pueda acudir a ver nuestra obra teatral con música y así poder disfrutar de los excepcionales músicos que tenemos en nuestro maravilloso pueblo. Sigue. Desde aquí le lanzo mis preguntas, que son: ¿una persona feminista nace o se hace? ¿Es necesario tener un referente para serlo? Y si es así, ¿cuál cree que fue el referente de Hildegarda von Bingen? ¿Y cuál es el suyo? Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti. La verdad es que me parece un proyecto precioso, pero precioso, ¿eh? Muy, muy bonito. Y rescatar la música de Hildegarda, increíble, porque fue una música importantísima. Cuando yo hablaba antes de Clara Schumann, pues me acordaba de como referente de Clara, hubiera tenido a Hildegarda y a muchas más, pero Hildegarda ha sido una música importantísima que creó además un tipo de piezas musicales que hoy se consideran que son el origen de la ópera. O sea, que quiero decir que es muy, muy importante. Y la mujer en el mundo medieval, las mujeres religiosas fueron importantísimas. De hecho, hubo no solo Hildegarda, sino hubo muchísimas abadesas que realmente tenían un poder increíble. Era el único reducto en donde la mujer tenía poder, podía tener poder, como abadesa, ¿no? De los monasterios. Y Hildegarda, lo que pasa es que era del siglo XII. Y en el siglo XII, bueno, primero, por orden, tal como lo has planteado, porque me parece muy interesante. Decía Simone de Beauvoir que la mujer no nace, se hace. Hablando del sexismo, de cómo las mujeres y los hombres nacemos. Se podría decir también lo mismo de los hombres. El hombre no nace, se hace, ¿no? Nacemos mucho más libres, como he dicho antes, muchísimo más iguales o más desiguales. Cada uno es lo que quiere y entonces nos meten en el cajón del sexismo del hombre o de la mujer. Entonces, ni la mujer ni el hombre nacen, se hacen, digamos, ¿no? Socialmente, como ser social. Entonces, el feminismo lo mismo, el feminismo no tampoco naces, por supuesto que el feminismo es cuando te haces consciente, lo mismo que el antirracismo. O sea, para mí ser feminista hoy en día es una evidencia tan clara, tanto para hombres como para mujeres, como intentar ser antirracista, ¿no? Para mí es una evidencia absoluta, ¿no? Algo de una claridad meridiana, ¿no? Eso por un lado. Entonces, los referentes, pues como he dicho antes, la inmensa mayoría de las mujeres a lo largo de la historia han hecho cosas tremendas sin referentes porque se los habían robado. Así que incluso sin referentes hacen cosas. Y en concreto, lo de Hildegarda de Bingen, pues es que es del siglo XII. Y en el siglo XII hubo una especie, de esto hablo precisamente en mi libro Historia del Rey Transparente, que sucede en el siglo XII. Desde mi punto y mi teoría es que en el siglo XII hubo una especie de renacimiento que para mí es el verdadero renacimiento, y lo que hoy llamamos renacimiento no son más que los restos del destrozo de ese renacimiento del siglo XII, ¿no? Hubo una explosión de democracia y de modernidad. Por ejemplo, empezaron los primeros burgos, las protodemocracias en los consejos municipales, ¿no? De la gente contra los aristócratas. Se dieron las primeras cartas estas, ¿no? De democracia de los municipales. Hubo una revolución de las mujeres. Era el amor provenzal. Estaban las cortes provenzales, estaba Leonor de Aquitania, la mujer de repente era como el centro de todo. Aparecieron los cátaros como opción religiosa, que no solo además eran religiosos pobres que trabajaban para vivir, eran como ¿no? Trabajaban para vivir y no eran mantenidos, sino que además hombres y mujeres dentro del credo cátaro tenían el mismo
valor, ¿no? Y tenían el mismo poder. Hildegarde perteneció, por supuesto, a la ortodoxia de la Iglesia y fue contra los cátaros, cosa que lamento, porque realmente eran los más adelantados. Pero bueno, eso ya entra dentro de otra historia de cismas y tal y cual. Y entonces ella está dentro de todo un movimiento de modernización de la sociedad que duró siglo y medio y que fue aplastado por el rey francés, por el Papa, por la Inquisición. Se creó la Inquisición para aplastar ese movimiento, ¿no? Y había una pregunta más. ¿Cómo era eso? Mis referentes, sí. Pues yo referentes poquísimos, porque nací en un mundo muy, muy machista del franquismo todavía. Mi padre era torero, que era un tío estupendo. Yo soy animalista, pero bueno, me lo respetó. Soy animalista, entre otras cosas, porque mi padre me enseñó el amor por los toros, por los animales, porque le encantaban. Somos así de paradójicos los seres humanos. Pero era tremendamente machista, mi padre, muy machista. Y no había referentes. Yo veía a mi madre que no. Referentes poquísimos. De repente una tía que era alemana, que se casó con un tío mío y que venía conduciendo, cuando yo la veía con 10 años y me parecía que venía de otro mundo, ¿no? Y decía, ¡guau! Yo quiero también. Y sobre todo, fíjate tú, lo que te hace convertirte lo que te hace ver que algo no funciona es la flagrante injusticia, ¿no? Yo tuve tuberculosis de pequeña. Entonces estuve súper protegida, de los 5 a los 9 años sin ir al colegio, súper protegida. Tengo un hermano que es 5 años mayor que yo. Bueno, entonces cuando ya salí de la cama, de la vida, de no sé qué, ya empecé a ir al colegio 10 años, había que bajar, no había neveras en mi clase social no había neveras. Entonces en verano había que bajar a la bodega con un cubo que tenía de hierro, a buscar hielo, que te lo picaban y te daban unos trozos así de hielo en el cubo. Entonces me mandaban a mí, con 10 años, una niña que había estado súper protegida, por enferma, pues no sé qué. Me mandaban a la bodega y yo no podía con ese maldito cubo. Venía con la mano hinchada, todo clavado, y yo decía, ¿pero por qué no va mi hermano? Que era 5 años mayor que yo, mucho más fuerte. ¿Por qué no va mi hermano? Y me decían, ¿cómo va a ir un chico a la bodega a por el hielo? Y ahí me hice feminista. Directamente dije, esto es una estupidez, esto no funciona. Siempre he sido muy racional. Dije, esto es una injusticia, esto es una estupidez. Yo este mundo no lo quiero así y no voy a ser así, ¿no? Así que la vida te enseña. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Mari Carmen, de tercero de la ESO. Hola, buenas tardes. Hola. Me llamo Mari Carmen Molina Bernabeu y soy alumna de tercero A. En la asignatura de ámbito lingüístico y social hemos trabajado con diferentes mujeres que aparecen en el libro que usted ha escrito. Por parejas hemos elaborado una infografía que es un cartel en formato digital donde explica la vida y los logros de cada una de las mujeres que hemos elegido. Ha sido una forma más amena de reflexionar sobre el feminismo y la igualdad entre hombres y mujeres. Para finalizar, me gustaría preguntarle que en su libro hemos visto que aparecen mujeres buenas y otras malvadas. ¿Sobre cuáles le gusta más escribir? Pues qué bueno, también el proyecto y tal. Pues mira, me gusta escribir sobre las que son más fascinantes. O sea, me da igual escribir sobre las buenas que sobre las malas. En general, las malas son más divertidas de escribir, no de conocer ni de soportar, ¿no? O sea, algunas mejor no tenerlas cerca, pero escribir sobre ellas a veces son, pues Laura Raven, por ejemplo, me parece completamente delirante, ¿no? Esos extremos del ser son, ¿sabes? Viajar, por eso me gustan también las biografías, viajas como a otros extremos del ser, ¿no? A otras maneras de estar frente al mundo, otras maneras de ver la realidad. Y si viajas a otra manera que está muy lejos de ti, es más fascinante el viaje todavía. Ya te digo que no es para hacerse amiga, algunas son muy poco recomendables, pero como trabajo de biógrafo, pues la verdad es que es muy fascinante leer. Lo mismo te pasará a ti ¿qué te divierte más? ¿Leer la de las malas o la de las buenas? No sé, las dos.
Claro, depende, ¿no? Depende de lo fascinante La que sea historia que tenga, sí. Claro, exacto. Depende de lo fascinante que sea la historia. Hay una nada más que me resultó verdaderamente muy difícil entenderla, porque claro, para escribir este tipo de biografías, que ya digo que a mí me gustan mucho, la cuestión es hacer como un viaje a ese personaje, meterte dentro de su cabeza e intentar ver el mundo, ¿no? Como, tengo otro libro de biografías que se llama Pasiones y que es de parejas, ¿no? Parejas que pueden ser homosexuales o parejas o heterosexuales y tal. Y hay una historia que es la de Modigliani, el pintor Modigliani y su amante, que era además madre de su hijo, estaba embarazada de él, que me resultó terrible. No me podía meter en la cabeza de esa mujer porque era como la víctima perfecta, esa que termina tiranizando por víctima, ¿sabes? Que tiene que hacerse la víctima. Me resultó terrible esa mujer. Terrible. Terminó embarazada de 8 meses, tirándose por una ventana y matándose ella y el niño. Tremendo. Sí. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Ahora es el turno de Ana, de cuarto de la ESO, por favor. Hola. Hola, Me llamo Ana Ballesta y estoy en el curso de cuarto. Te he perdido. Ahora, a ver. Hola, me llamo Ana Ballesta y estoy en el curso de cuarto A del Instituto de Rafal. En la asignatura de inglés oral con ASUR hemos trabajado durante este curso a Gertrude Bell por medio de una entrevista de un famoso programa de Estados Unidos, el que intentamos interpretar de lo mejor posible. Hemos buscado su información a través de varias fuentes de internet y lo que nos ha llamado más la atención es que ha sido una magnífica espía y una excelente arqueóloga. Y una pregunta que nos ha producido mucha curiosidad es ¿qué te llama la atención? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención para escribir sobre ella? Bueno, lo que acabas de decir, bueno, la parte de espía, no solo de espía, que también, sino la parte de diplomática, la parte realmente, Gertrude Bell ha sido uno de los personajes esenciales para entender lo que es hoy Oriente, ¿no? Próximo, entonces, que ahora mismo es un lugar con unos conflictos tremendos, ¿no? Y bueno, todos vienen también de aquellos años tremendos en donde conocemos al otro personaje que era igual que ella igual que él, pero él muchísimo más famoso, porque para eso era hombre, que es Lawrence de Arabia, ¿no? Y ella no se quedó atrás, realmente ha sido esencial, ¿no? En un montón de tejemanejes políticos, diplomáticos, como te digo, y no solo de espionaje. Y luego era una mujer de una cultura descomunal, ¿no? Que sabía de todo y un personaje muy, muy complejo, ¿no? Entonces, muy enigmático también. La parte de espía quizá hace que haya cosas que no estén claras, pero ha sido un personaje muy enigmático, ¿no? Y todas esas diplomacias oscuras y a 4 bandas que aquí estuvieron haciendo, ¿no? Entonces, un personaje muy, muy fascinante, la verdad. ¿A ti qué te parece ella? Me parece una persona muy curiosa y que, siendo mujer, los viajes que ha hecho y todo lo que ha conseguido me parece interesante. Sí, muy interesante, efectivamente. Está muy bien. Gracias. A ti. Muchas gracias. Qué interesante se está poniendo todo. Ahora es el turno de Carmen, de cuarto de la ESO también. Hola, buenas tardes. Hola. Soy Carmen, alumna de cuarto de la ESO, y este curso es de la asignatura de Historia impartida por la profesora María José Mateo. Hemos trabajado el tema de las mujeres con mayor profundidad que en años anteriores, pues su libro nos sirvió de excusa para informarnos y aprender sobre estas mujeres tan importantes y a la vez tan poco conocidas. Es por ello que en clase hemos realizado exposiciones orales de 2 mujeres relevantes en la historia, como Olympe de Gouges, la cual aparecía en nuestro libro de texto. Sin embargo, también hemos querido ampliar horizontes e indagar sobre otras mujeres como Clara Campoamor, para relacionarlas así con las diferentes etapas históricas que abarca nuestra materia de cuarto de la ESO. De la primera aprendimos que ella fue nada más y nada menos que quien redactó la Declaración de Derechos de la Mujer, y la segunda fue la creadora de la Unión Republicana Femenina y la que luchó por la conquista del sufragio femenino durante la Segunda República. Dicho esto, te queríamos preguntar que en tu libro mencionas que muchas mujeres fueron eclipsadas por hombres.
¿Crees que hoy en día sigue pasando? Bueno, qué bonito el trabajo también y que dos personajes magníficos. Clara, hay que reivindicarla, que votamos las mujeres gracias a ella. Y además, cuando consiguió el voto, la verdad es que se hundió como política, porque es que todo el mundo la hizo, vamos, le hizo el vacío de alguna manera, ¿no? O sea que, y la pobre Olympe de Gouges, pues la guillotinaron, o sea que quiere decir que lo fatal, ¿no? Pues entonces somos mujeres que han dado su vida, ¿no? Por nosotros, ya digo, no solo por las mujeres, también por los hombres, por una sociedad mejor, ¿no? Y la pregunta era, porque me he enrollado y se me ha olvidado. Que si crees que hoy en día sigue habiendo mujeres eclipsadas por hombres. Absolutamente, sigue habiendo montones y además es que vuelvo a repetir que tengamos muy claro las mujeres que el sexismo es una ideología en la que nos educan a todos, a las mujeres también. Entonces nosotras tenemos metido ese sexismo en el cerebro. Para que os hagáis una idea, os voy a contar uno de los muchísimos experimentos que se hacen, uno que me gusta especialmente. En la Universidad de Yale, que es en Estados Unidos, es una de las universidades más importantes del mundo, querían darle el puesto de jefe de laboratorio a un estudiante de doctorado de ciencias, ¿no? Entonces se presentaron dos para ese puesto, uno que se llamaba John y otra que se llamaba Jennifer. Entonces les pidieron una memoria o un currículo y luego un trabajo diciendo cómo iban a hacer, qué harían si fueran jefes del laboratorio de Yale. Entonces, como se suele hacer con estas cosas en Estados Unidos, esto es habitual, mandaron los trabajos, la memoria y el currículo de cada uno de ellos a que lo valoraran 124 catedráticos de física, química, biología y matemáticas, me parece, no me acuerdo, bueno, de ciencias de las 6 universidades más importantes de Estados Unidos. Se lo mandaron a que lo valoraran y tenían que darles nota a uno y a otro diciendo, a ver, de una manera compleja, a ver quién era mejor para el puesto y luego decir también, aconsejar qué dinero les tendrían que pagar. Vale, entonces ganó John en una nota que iba de 1 a 7, pues sacó casi un punto más que Jennifer, ¿no? John sacó 5,5 y la otra 4,5, no sé. Y en cuanto al dinero, dijeron que John tenía que cobrar $30.000 al año y que Jennifer tenía que cobrar $26.000 al año. Bueno, por lo pronto ya parece un poco raro lo del dinero y tal, pero lo asombroso es que no existían John y Jennifer, eran exactamente el mismo currículo, eran exactamente el mismo proyecto, solo habían quitado el nombre, habían puesto en uno el nombre de una mujer y en otro el nombre de un hombre. Y como era un estudio que hacían en Yale para ver el prejuicio, ¿no?, de machista, el prejuicio sexista, entre los 124 catedráticos había lo mismo de hombres que de mujeres. Así que las mujeres también le votaban más al hombre y le ponían al que tenía solamente el hombre, ¿no? Y le decían que $30.000 que no había. Entonces esto pasa absolutamente todo el rato, ¿no? Y que se escoge antes a los hombres, desde luego. Que incluso, llegando más al extremo, que hay hombres que se aprovechan del trabajo de las mujeres, como ha pasado en la historia, que han firmado sus trabajos, que se los han robado, que les han robado los premios. Sigue pasando. Les han robado los premios porque todo el sistema, incluidas las mujeres, estamos dentro de ese prejuicio tremendo que hace que veamos el mundo deformado, no como es de verdad, ¿no? Entonces, insisto, para cambiar el mundo hay que tener muy claro que nosotras nos tenemos que cambiar también, ¿eh? Que también hay algo aquí dentro que es un prejuicio. Los prejuicios, como su nombre indica, están antes del juicio. Entonces son como los virus, son invisibles, insidiosos. No sabes que lo tienes, pero lo tienes. Como está antes del juicio, no te das cuenta que lo tienes, pero lo tienes. Así que hay que estar muy ojo a visor. Pero sí. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Muy bien. De primero de la ESO, Laura, ¿puede hacer su pregunta, por favor? En la asignatura de lengua castellana, con nuestra profesora Paula, hemos creado unos poemas y un dibujo a partir de la lectura sobre la biografía de las mujeres que formarán parte del álbum ilustrado.
Las mujeres que hemos trabajado son Laura Decker, María Lejárraga y Simone de Beauvoir. Dicho esto, mi pregunta es, nos ha sorprendido que Laura Decker, siendo tan joven, haya escrito su autobiografía. ¿Qué destacaría de esta polifacética mujer? ¿Y qué consejo daría a la juventud para que mejoremos como sociedad? Pues bueno, no tenía ni idea de que Laura Decker hubiera escrito su autobiografía, debió ser en los últimos años. Yo cuando cogí su referencia, pues lo que había hecho era dar la vuelta al mundo, pues Velero es valiente, es arriesgada, es audaz, es un poco loca para hacer eso, quiero decir, ¿no? Pero es interesantísimo, o sea que insisto que no lo vuelvo a poner como... ¿me parece recomendable que a los 15 años te lances con un velero a dar la vuelta al mundo? Pues no sé si me parece recomendable. Lo que me parece es fantástico que haya mujeres de esa edad que también lo hagan, como hay hombres, ¿no? Eso es lo que quiero decir, ¿no? Y que desde luego es algo que normalmente no se espera de una mujer, pues eso está clarísimo también, ¿no? Y bueno, y le salió, lo consiguió, lo hizo, no la mataron, que podía, no se ahogó. En fin, vale, todo eso me parece estupendo. Vamos a ver a dónde va más después, Laura, ¿verdad? Vamos a ver. O sea, le queda toda la vida por delante y ojalá haga cosas grandes, ¿no? Ojalá haga cosas grandes. Grandes no tiene por qué ser grandes de famosas, grandes para su propia vida y para la vida de los que la rodean, ¿sabes? O sea, que espero que siga con esa marcha y esa fuerza. ¿Y qué debe hacer la juventud? Pues intentar vivir con conciencia de que vivís. Intentar vivir pensando, que es lo que decía antes de lo del prejuicio. Pensar en las cosas que hacemos, responsabilizarnos de las cosas que hacemos. Ahora mismo estamos en un momento muy importante, lo ha dicho Paola al principio, un momento de responsabilidad tremendo. Realmente no podemos, con el COVID, con todo lo que se ha pasado, con el sufrimiento que ha habido, con el horror que han vivido los sanitarios, ¿verdad? Porque han sido realmente no hemos sabido lo que... Hay un vídeo que yo lo he replicado de los sanitarios todos con todas las caras quemadas por las máscaras y tal. No ha salido todo ese sufrimiento, no lo podemos tirar por la ventana por irresponsabilidad. Hay que pensar siempre en los otros, hay que crecer en la empatía. O sea, crecer y madurar es ser cada vez más consciente de que el otro existe y de que el otro tiene tantos derechos como nosotros y que tenemos que ponernos en el lugar del otro, ¿sabes? Y bueno, no dejéis de pensar y no dejéis de tener esa conciencia responsable. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar un poco el mundo? Yo creo que eso es lo que os tenéis que preguntar y os toca ahora a vosotros. Os toca a vosotros intentar responder esa pregunta. Muchas gracias. A ti. Bueno, precisamente uno de los leitmotivs de tu obra, ¿no? Nada de lo humano me es ajeno. Sí. Eso es una frase de Terencio, del romano Terencio, y es verdad que nada de lo humano nos es ajeno, pero todo lo bueno y lo malo. Es que lo que pasa es que somos capaces de entenderlo todo y dentro de dentro de nosotros, cada uno tiene todo el abanico de las posibilidades del ser. Y podemos escoger, ellos están. Nosotros, yo desde luego ya estoy más que hecha, porque soy súper mayor, ¿no? Todavía puedo hacer una barbaridad o un heroísmo, evidentemente, porque la vida cambia en esto, ¿no? Pero vamos, que ya tengo mucho trazo detrás. Pero todos vuestros alumnos están en ese momento en donde la vida es como un regalo de Navidad por abrir todavía, ¿no? Bueno, pues es un regalo de Navidad, pero además es una responsabilidad, evidentemente, que vas a hacer con tu vida. Intenta, dentro de ese abanico de posibilidades del ser que tenemos, podemos ser el imbécil más imbécil, el canalla más canalla, podemos ser la persona más que intenta más educarse, que intenta más mirar hacia los otros. Escoge tu camino, ¿no? Hay un abanico. Y recordemos siempre que podemos serlo todo. O sea, eso da miedo, ¿eh? Podemos ser muy malos también y muy tontos. Así que hay que intentar estar conscientes todo el rato de que hay que escoger mejor, lo mejor posible dentro de lo que tenemos por delante, ¿no? Muy bien. Vamos a ir aligerando, chicos. Primero de bachillerato, por favor, Fátima. Buenas tardes. Me llamo Fátima Bernabeu Valero y curso primero de bachillerato. En la asignatura de Valenciano, Lengua y Literatura hemos realizado un proyecto que consiste en la elaboración de una auga, una especie de cómic en verso
típico de la literatura catalana, que presenta un formato donde en una sola página se desarrolla un acontecimiento histórico, una biografía o una leyenda. Así pues, utilizando esta herramienta, por parejas hemos elegido una de las mujeres que aparecen en su libro y hemos enunciado sus biografías en una AUCA digital acompañada de un audio. He aquí un ejemplo, no se podrá ver, de Amelia Earhart. Y por último, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Considera que la actual crisis del coronavirus pone de manifiesto desigualdades entre hombres y mujeres a la hora de enfrentarse a las obligaciones familiares de la casa o del trabajo? Muy bonito, eso, no conocía ese género de la UCA, no lo conocía, fantástico. Pues es una observación muy buena y es así, obviamente, como no, aparte de qué lugar del mundo estamos hablando, porque si nos referimos a las sociedades, a las democracias supuestamente avanzadas en las que vivimos y tal, mucho, pero si ya nos vamos a los mundos, yo qué sé, pues eso, a mundos como Arabia Saudí, por ejemplo, o sitios así en donde todavía existe un sexismo brutal, pues entonces todavía muchísimo más, ¿no? Hay muchas mujeres en el mundo que no pueden salir a la calle sin la compañía de un varón todavía, lo tengámoslo en cuenta. Muchas mujeres a las que las matan por delitos de honor porque sus padres las quieren casar. Hace 2 años en los suburbios de Estambul, o sea, en las afueras de Estambul, no es que fue en un pueblo, no, en las afueras de Estambul, una madre roció con queroseno a su hija de 15 años y la abrazó viva porque no se quería casar con el viejo que ella había dispuesto para él. Entonces, hay horrores que pasan a las mujeres en el mundo, horrores. Y aquí, que supongo, deduzco que tu pregunta es aquí en nuestra sociedad, pues también, sí, por supuesto, no hay más que verlo, lo has dicho tú muy bien, efectivamente, ¿no? Fijaos que no solo ya en el COVID, ¿no? Hay una cosa, a mí me interesa muchísimo la salud mental y he escrito muchísimo de salud mental y bueno, tengo mucho. Entonces, pues los enfermos, sobre todo los hombres, ¿no? Los hijos enfermos, estos hijos enfermos pues con personalidades trastorno límite de personalidad, por ejemplo, que no los internan pero que pueden ser peligrosísimos, se los quedan las madres solas porque los padres se van. Les dejan tirados, se matan, se separan, se divorcian, desaparecen. Las madres se quedan y muchas veces las madres, pues esos hijos las matan. Salen cada 2 por 3 las noticias, ¿no? En la prensa el horror. Pues eso pasa todo el rato, sí. Muchísimas gracias. A ti. Ahora es el turno de segundo de bachillerato. Leila, ¿tu pregunta? Sí. Buenas noches, Rosa. Hola. Soy Leila, de segundo de bachiller de Humanidades. Mis compañeras y yo, junto a nuestro profesor Pedro, de latín y griego, hemos estado estudiando la historia de un manuscrito del itinerario escrito por una mujer del siglo IV, repasando toda la evidencia que nos permite pensar que la autora fue una monja de la zona del Bierzo llamada Egeria. En el texto hemos visto algunas expresiones que no son propias del latín clásico y que en cambio presentan ya características del castellano antiguo y otras lenguas peninsulares. Lo que pretendíamos hacer es un póster con la biografía de la autora y las expresiones latinas de Egeria y comparándolas con cómo deberían ser. Qué bueno, qué genial. Sí, sí. Y nos gustaría saber qué consejo le darías a los nuevos escritores. Pues mira, lo primero ya he dado uno, ¿no? Nunca vivir de la escritura, hay que buscar otro trabajo para vivir de él, pero bueno, a ser posible tampoco, o sea, no te propongas ser una arquitecta famosa y además escribir, no se puede hacer las dos cosas. Busca más bien un trabajo que te permita, si realmente quieres escribir, un trabajo que te permita dedicarte muchísimo a escribir todo lo más posible, escribir que puedas y tal. Por ejemplo, pues el periodismo no está mal o cosas así, ¿no? Entonces, y luego escribir mucho y leer mucho, muchísimo y pensar mucho. No pasar por la vida como una maleta, lo que decía también a vuestra compañera, ¿no? De que hay que pensar la vida para el futuro, hay que pensar la vida, no hay que, bueno, pues pensar mucho, observar mucho tus propias reacciones, ¿no? Observarte, intentar aprender lo que es el ser humano y eso se hace
pensando mucho, observándose a uno mismo mucho, observando a los demás mucho e intentando aprender, ¿no?, de la vida. Así que hay que pensar mucho, hay que leer mucho y hay que escribir mucho, mucho. Y tener paciencia, una paciencia y una constancia tremenda, porque la ficción, la narrativa es una carrera de larga distancia y vale más el tesón y la constancia que el talento. Yo a lo largo de mi vida he visto gente con muchísimo talento que no han llegado a nada porque no han tenido constancia para trabajar ese talento. Y el talento sin trabajo no es nada, ¿sabes? Sin embargo, pues si tienes menos talento pero trabajas, pues llegas a tener mucho más, obras mucho mejores, vamos. O sea que... ¿Tú escribes? No, yo no. No, vale. creo que queríamos tomar este consejo tuyo. Vale, muchas gracias. Esperamos verte pronto. Sí, espero yo también, sí. Gracias a ti. Muchas gracias. Estamos llegando ya a la recta final de esta entrevista de los alumnos a Rosa. Es el turno de María, de cuarto de la ESO. Hola, buenas noches, Rosa. Mi nombre es María y la asignatura de práctica, los alumnos hemos realizado carteles que colgaremos en los pasillos del instituto a modo de callejero. Qué bueno. En cada cartel hemos creado una ilustración con diversas técnicas sobre uno de los personajes de tu libro, buscando elementos visuales relacionados con su vida y obra. Para ello, hemos estudiado su biografía y además hemos colocado debajo de cada imagen información en 4 idiomas diferentes: valenciano, castellano, francés e inglés. De este modo, los alumnos aprenderán tanto sus nombres como Genial, se te ha sido. y podrán reconocerlas en una imagen. Sí, genial. ¿Me escucha? Mal, te lo escucho intermitente. Sigue. Además, dentro de este proyecto, adelantamos que nuestra biblioteca recibirá tu nombre y esperamos poder inaugurarla con tu presencia. ¡Oh, qué maravilla! Vaya, qué maravilla. Por último, nuestra pregunta es, si usted no hubiera sido escritora, ¿qué otra profesión habrías elegido? Bueno, qué bonito. Pues mira, yo creo que escribir hubiera escrito siempre, ¿no? Me acuerdo también que era hippie, de joven era hippie, porque era la época del hippismo de verdad, era de los 4 hippies que había en España entonces, ¿no? O sea, 4, bueno, pues yo era hippie. Y una de las cosas que yo quería hacer también, he dicho antes que hacía teatro, que estudiaba psicología, pues otro de mis proyectos de vida, que en serio, era dedicarme a viajar por el mundo, ¿no? On the road, vivir on the road, ir de acá para allá, eso, entonces estaba... ir trabajando por ahí, conociendo el mundo, quedándome en los sitios. Entonces, si hubiera 2 amigos míos, lo hicieron separados, un hombre y una mujer, se fueron. Y, bueno, uno terminó muy mal por las drogas y tal, pero bueno, otra vivió así, una vida itinerante y tal. Si hubiera hecho eso, a lo mejor ahora yo sería camarera en Canberra, Australia, por ejemplo, ¿no? Pero sería una camarera que escribe. A lo mejor una camarera que no publica, pero una camarera que escribe, porque yo, como he dicho antes, he escrito desde los 5 años y eso. Pero bueno, teniendo en cuenta que escribir, habría seguido escribiendo como profesión, en vez de ser periodista, pues podía, por ejemplo, me encantan los animales, me gustan mucho, y podría haber sido, incluso lo pensé, veterinaria, pero luego me daba mucha angustia la cosa de tener que hacerles daño para curarles, ¿no? O sea, me daba angustia. Luego la etología me encanta. Me hubiera encantado ser primatóloga, por ejemplo, ¿no? Aunque es tremenda, es una vida muy dura, tener que irte por ahí a sitios muy peligrosos, a lo mejor sola y tal, pero es precioso, ¿no? Ser primatóloga es una maravilla. Me gustan muchísimas cosas, me gusta mucho la ciencia, por ejemplo. Me da pena haber tenido que escoger entre ciencias y letras. Escogí letras porque escribía desde pequeña, pero la ciencia me gusta mucho y me da pena no haber podido cultivar más mi parte científica, ¿no? O sea que hubiera podido ser muchísimas cosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Muy bien, es el turno, perdón, de Iván, de tercero de la ESO. Hola, soy Iván. Nosotros en clase con la profesora de Geografía e Historia, Pilar, hemos profundizado sobre diferentes mujeres aventurientes que han roto los estereotipos de su época, como María de la O. Lejarraga, Marguerite Nelly Bly, Grace O'Malley y Ellen Tyler, entre otros.
Hemos realizado un estudio de su biografía y cómo han influido nuestras vidas y lo hemos plasmado en murales y en podcast, simulando una entrevista con cada una de esas mujeres. Mi pregunta es más bien una curiosidad. Hemos visto que usted participa junto con otros escritores en una iniciativa cultural llamada Mis libros en tu librería. ¿Nos podría explicar en qué consiste? Muchas gracias. Muchas gracias. Pues oye, me encantan todos los proyectos, ¿eh? Me parece precioso y me gustaría poder verlos, la verdad. Ojalá pueda ir pronto y que no lo hayáis quitado y tal, porque me encantaría verlo. Bueno, pues has desaparecido, ¿sabes? Espero que me escuches. Eso es en realidad no es más que era una cosa que se le ocurrió a Elvira Sastre, que la poeta y escritora y novelista, que es una tía estupenda. Y bueno, y a otras gentes amigas, y se le ocurrió hacer pues un poco de promoción, digamos, ¿no? De promoción de las librerías, ahora que están volviendo a abrir en unas situaciones muy difíciles, con una economía muy precaria, pues decir a la gente, mira, están en tu librería los libros, por ejemplo, primero compra libros, ¿no? Activar a la gente a comprar, pero además los libros están en tu librería. O sea, no compres en Amazon, compra en tu librería, que además esos libreros que son como grandes gestores culturales, son gestores de la vida de los barrios, los buenos libreros realmente, que a veces te encuentras un librero que se pasa 12 horas al día ahí trabajando en un pueblito, yo que sé, en Avilés, en la Cuenca Minera, pues es que realmente revitalizan todo el barrio, revitalizan todo su pueblo. Ahí es el centro de unión y de irradiación cultural. Bueno, son maravillosos. Verdaderamente yo no tengo más que palabras de admiración y gratitud para esos grandes libreros que ahora mismo están pasando un momento dificilísimo, dificilísimo. Y si no los apoyamos, no es que se pierdan ellos, es que vamos a perder todos mucho. No te he visto, pero supongo que me habrás oído. Estarás por algún lado. Ha desaparecido. Sí, muchas gracias. Iván está también ahí. Bien, y la última pregunta. Ha podido activar. La última pregunta viene de mano de Laura, de segundo de la ESO. Muy bien. Buenas noches, Rosa. Hola. Soy Laura, de segundo A de la ESO, y nuestra actividad es también la realización de un álbum educativo de figuras femeninas con la profesora de lengua Paola. Estamos realizando una historia de una niña llamada Rosita, que adora a los animales, lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y también sueña con ser escritora. Por eso queremos preguntarle, ¿cómo sigue tu perrita Petra? ¿Y crees que proyectos como este ayudan a inculcar al alumnado y a la sociedad valores como el feminismo y la igualdad? Muchas gracias. Mira, pues qué bonito, me encanta el proyecto. Bueno, pues mi Petra, que tengo dos perras, pues Petra es pequeña, es una pequeña de pelo duro pequeña y es muy mimosa y muy miedosa. Y le ha sentado muy mal el confinamiento porque es una perra que tiene mucho miedo desde pequeña. Y encima además la atropelló un coche y está llena tiene 8 clavos en la espalda y tal, o sea, la pobre tiene 4 años, pero está... Y entonces, pues, oye, está con un miedo tremendo. Está completamente pegada a mí todo el rato, tiene sustos, antes estaba ladrando porque oye fantasmas, ¿no? Ve fantasmas, oye fantasmas. Y creo que la voy a llevar a un etólogo porque verdaderamente el otro día me la encontré dentro de un cajón, se había metido en un cajón de mi ropa. O sea, que esto los perros no lo hacen, ¿eh? Y ella no lo hace nunca, esto es de gatos, no es de perros. O sea, que entonces eso... Pero bueno, y sí, creo verdaderamente que estos proyectos ayudan muchísimo a visibilizar nuestra historia, vuelvo a repetir, simplemente a visibilizar la realidad. Nos ayudan muchísimo a todos a superar la ceguera del prejuicio. Vamos, me parece un proyecto maravilloso y ojalá todos los institutos de España, todos los institutos del mundo hicieran cosas así. Vamos, es extraordinario lo que estáis haciendo. Muchísimas gracias. A ti. Bueno, muchísimas gracias, Rosa. Creo que ha sido un encuentro interesantísimo para todos. ¿Cómo te lo has pasado? ¿Te lo has pasado bien? Muy bien, me lo he pasado. Estoy felicísima, además de las noticias y de lo que me habéis contado, y estoy maravillada con este proyecto que estáis haciendo. Son preciosos todos los proyectos de cada uno
Y hijo, ojalá pueda ir a verlo, ya digo, es que me encantaría verlo todo. Ojalá, ojalá. Bueno, muchas gracias, sois maravillosos. Muchas gracias a ti, Rosa. Y bueno, pues volvemos a decirte que cuando acabe esto y cuando se pueda, todavía no hemos podido poner nada en el instituto, o sea que tranquila, cuando sea la vuelta al cole, lo colocaremos todo y ya concretamos tú y yo. Eso, ¿Te parece eso, bien? perfecto. Me encanta. Muchas gracias. Muchos a todos, besos. de verdad, sois divinos. Muchas gracias. Muchos besos, Rosa. Hasta Gracias. siempre. Chao, queridos. Chao. Gracias, gracias. Adiós. Gracias, cariño. Adiós. A ver cómo se todos sale. nuestros invitados. Pues tienes que colgar abajo.